En estos dos ejemplos, en este ejemplo, vamos a empezar bien, tomamos dos tapas del mismo día, el 11 de diciembre del 2015, el día después de la asunción de ¿Sabes cuando se te pasa el dolor? ¿cierto? Así. Para que tiene una clase, mano. Entonces, la idea era hacer un análisis recorriendo cada una de las teorías, y ustedes van a ver que los conceptos, lo que decimos, muchas veces se repite. ¿Por qué? Porque la pragmática ayuda a ver cuestiones que tratan Genot, por ejemplo, o que trata Bourdieu, o desde lo de Bastiniano también lo vamos a encontrar inserto en lo que dice Algenot, porque Algenot además es deudor de Bastín. Entonces, no es que repetimos porque sí, es justamente en el análisis integral, la idea es esa, justamente, que la pragmática sirva para apoyar otros enfoques teóricos, o dar cuenta de esos enfoques teóricos, ¿sí? Bueno, lo primero que hicimos fue ver los enunciados desde su carácter performativo, ¿no es cierto? Viendo cuáles eran, si había mecanismos inferenciales. No sé si ya querés poner el... Ahí estaba... el power, ¿no? Sí. Ahí va. Bien, entonces, sobre esto estuvimos trabajando, comenzando a trabajar. Para hacer Esta es la bibliografía sobre la cual estamos pensando estos textos. Esto es el material empírico, las tapas, ¿sí?, sobre las cuales estamos haciendo el análisis. Generalmente este tipo de análisis es contrastativo, ¿no? Es decir, porque ahí es donde nos permite ver las particularidades de cada uno de estos enunciadores. Por eso tomamos dos medios distintos, que es similar a lo que ustedes están haciendo también en los trabajos prácticos. La diferencia es que estamos como pensando desde algunos otros autores que quizás no revisaron en la parte de los trabajos prácticos, pero que suma al análisis, esto que dice Claudia, ¿no? Es decir, que una misma categoría quizás se puede revisar por alguno de todos estos autores que estamos viendo. Bien. Los dos son del 11 de diciembre del 2015. Bueno, acá trabajamos sobre actos de habla, ¿no, Claudia? Sí, avanza un poquito. Digamos, actos de habla, ustedes van a ver que esto después nos sirve para enunciar otras cosas, ¿no? La cuestión de qué es lo que se infiere a partir de palabras, de qué habla, por qué no basta con buscar la palabra corrupción en el diccionario o buscar la palabra consenso, ¿no es cierto? Hay en el contrato mediático que existe entre el receptor y el medio, hay una cuestión pragmática en su lectura, que no se entiende corrupción de cualquier cosa, y no se entiende un consenso que realmente implique a todos y a todas. ¿Sí? Que eso siempre, esos términos tienen una carga ideológica, sobre todo en cuestiones políticas, ni hablar, ¿no es cierto? Pero siempre tienen una carga ideológica. Acuérdense de lo que dice Bakhtin, todo signo es ideológico, el lenguaje se compone de signos lingüísticos, por lo tanto, el lenguaje es ideológico, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en estas tapas nunca está aislado de otras cuestiones que se tienen que mirar diacrónicamente. Lo que dijo el diario antes, lo que dice el diario después, lo que dicen otras tapas, lo que dicen sobre este tema, esas tapas, de qué manera se nombran a los que participan, en qué procesos se los involucran. Y en este caso, la tapa dice que Macri prometió dos cosas. Terminar con, como decía exactamente,
terminar con la corrupción o algo así, y llamar al consenso, ¿no? Bien. Entonces, ese es el primer análisis. Sobre esto ya estuvimos trabajando en el encuentro anterior. Empezamos a trabajar también sobre este titular. La gran diferencia es que acá no va a ser tan fácil sacar esos mecanismos inferenciales, o tengo que recurrir a saber que página 12 juega constantemente con el lenguaje, utiliza mecanismos connotativos, y que esas connotaciones el receptor ideal de página 12 tiene competencias para entenderlas. Entonces, cuando se habla de show, show no es algo divertido, alegre, o es todo eso, pero el anclaje, lo vamos a ver, es todo eso, pero el anclaje que pone la volanta, que es la carga informativa que tienen los titulares de página 12, no me permite ir hacia el lado positivo del show, sino hacia el lado peyorativo, ¿no? El show en un sentido peyorativo, el show como algo pasatista y vacío de contenido, y la continuidad no tiene que ver con la cuestión artística de continuar a pesar de todo, sino una continuidad de discurso de campaña de Macri llevado al discurso como presidente, ¿no es cierto? Toda esa carga informativa condensada en una frase que es: el show debe continuar. ¿Qué entiendo por show y qué entiendo por esa continuación? Están anclados, están más explícitos, o anclo el sentido de esos términos, los fijo en lo negativo cuando leo la volanta, donde está la carga informativa de lo que se dice, ¿no? No, la ironía también. Bueno, entonces el mecanismo es absolutamente distinto al de que tiene Clarín. Ahí sería como la conclusión, ¿no? Lo que tiene que ver pragmáticamente con lo que ya dijimos de página 12. Bien. Entonces, ¿avanzamos un poquito más? Avanzamos un poquito más. La idea es hoy mirar la perspectiva desde los autores que nos quedaban de esta parte de la unidad, que eran Bakhtin, Bourdieu y Angenot. Yo lo hice separadamente, justamente porque es necesario en una cuestión analítica y de estudio que estamos haciendo en la materia. Obviamente que cuando se hace un análisis de discurso no está separado esto, ¿no? Aparece todo en la misma... Sí, en la misma... En el mismo desarrollo interpretativo, claro. Sí, bien. Entonces, empezamos por Bakhtin. Bien. Recuerdan de qué hablaba Bakhtin, ¿no? Bakhtin hablaba del género discursivo, de los géneros discursivos, de qué manera se presentan en los discursos, que surgen a partir de las esferas de las actividades de los seres humanos, y las actividades de los seres humanos son muchísimas, ¿no? Por eso no se dedica a hacer una clasificación de estos géneros, porque cada actividad nueva que tenga el ser humano va a dar cuenta de géneros discursivos nuevos. La única división que se limita a hacer, ¿se acuerdan? Era la primarios y secundarios, ¿no? Los primarios, aquellos los que eran espontáneos, la conversación, los saludos, no se detiene demasiado, y los secundarios ya más elaborados, más intelectuales, generalmente escritos. Entonces, acá, ¿en dónde nos ubicamos? El género, a lo macro, podemos decir, un género discursivo que nosotros reconocemos como periodístico. ¿Se entiende? Entonces, pensando desde lo bakhtiniano, de la idea de dónde sale, de una esfera de actividad del hombre. ¿Por qué nosotros? Porque ya en nuestras sociedades, en nuestra cultura, existe estos mecanismos que tenemos para
dar cuenta de lo que está pasando en el mundo con seres que trabajan para eso y generan un discurso que tiene marcas a las que nosotros entendemos, que nosotros somos capaces de entender y que lo distinguimos de otros discursos. Yo sé que esto es periodístico, ¿no? ¿Sí? Me van siguiendo, yo lo hago burdo y generalizo, pero en nuestras actividades de desarrollo de vida urbana, occidental, cristiana, europeizada y demás, existe lo que se llaman medios de comunicación masiva. Dentro de los medios de comunicación masiva, el periodismo en un subgénero particular, que es el caso que tomamos. Tenemos 2 tapas de ¿qué? De un diario, de diarios. Es decir, dentro de ese género periodístico que es muy amplio también, y que a su vez va generando muchos subgéneros, valga la redundancia, digo porque la tecnología ha permitido que aparezcan, no sé, programas que no sabemos si llamarlos periodísticos, o de espectáculos, o esos híbridos, ¿no? Entonces ha generado subgéneros. En este caso nos centramos en un medio gráfico con la presentación de 2 soportes, o en papel o en la versión digital, ¿no? ¿Hasta ahí va bien? Sí, bárbaro. Yo ahí solo como rescatar esta idea que es interesantísima para el tipo de análisis que hacemos de cómo cada práctica social genera sus formas discursivas que le son propias, ¿no? Es decir, porque ahí es donde se anuda lo discursivo con las situaciones contextuales, de enunciación, y cómo esto que decíamos, ¿no? Cómo uno reconoce de acuerdo a ese conocimiento que tiene de precisamente esa competencia lingüística, ¿no? Es decir, nosotros más allá que no tengamos el nombre del periódico, o sabemos que eso forma parte de una determinada discursividad. Y ese conocimiento nosotros lo vamos adquiriendo en relación a esto, a cómo cada situación social genera formas discursivas que le son propias. Y también detenernos un momentito en esta cuestión de la hibridación, ¿no? Es decir, antiguamente los manuales de estilo de la prensa daban como elementos así muy, muy taxonómicos en relación a cuáles eran los géneros periodísticos, e incluso las características que daban en relación al género, a los géneros, ¿sí? Y eso a veces nos confunde en el análisis, porque nos dice, no sé, por ejemplo, que existe un género informativo diferente a, no sé, a la nota de opinión. Entonces, en la noticia es mucho más objetiva, o que da cuenta de determinados rasgos de información, a diferencia de la nota de opinión donde aparece marcado. Nosotros lo que estamos tratando de pensar es que en verdad esa información siempre está marcada, ¿sí? Es decir, que siempre, más allá de esas distinciones tradicionales o ortodoxas o de los manuales de estilo, siempre van a estar marcadas. Por eso es muy interesante tomar esta definición de género de Bakhtin, que bueno, después ha sido revisada y repensada por otros autores. Y también ver esto de cómo esos géneros se van transformando, ¿sí? Es decir, y se van transformando en relación a qué? A diferentes situaciones. Tal vez nosotros es decir, si nosotros tomamos en cuenta o leemos hoy un diario digital y leemos uno de hace 50 años, vamos a ver que hay múltiples transformaciones en la manera de utilización del lenguaje, ¿no? Bien. Que eso lo podemos pensar en cualquier género, cómo se transforma. Pensemos Claro, en una absolutamente. publicidad de hace muchos años, ¿no? Cuando lo único claro era poner la excelencia del producto y venderlo. Decir, esto es bueno, cómprelo. Ahora
hay narraciones para vendernos un producto. Una fiesta súper donde se toma gancia, entonces me dan ganas de tomar gancia. Es decir, la publicidad como algo, como un discurso de género, en cuanto a discursos, como un discurso que se ha modificado, tiene que ver también con cambios sociales, culturales, de estilo, de gustos, de costumbres. Ahí. Ahí va. Bueno, Entonces, ¿retomamos? retomamos. ¿Avanzás? Dale, ahí va. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos que propone Bakhtin para caracterizar cada género? ¿Alguien se acuerda? Contenido, es decir, temática, estilo, el estilo verbal a partir de la selección de un léxico, y composición, estructura, ¿no? Si nosotros tomamos, yo no avanzo demasiado en cada aspecto, tomé lo de la composición y la estructura, porque en este caso el subgénero medio gráfico diario, avanza todo si querés, sale el Dale. subgénero medio gráfico. ¿Cómo reconozco algo de su composición, de su estructura? ¿Por qué es característico? Tienen tapas, ¿no? Y en esas tapas, cualquier lector de diario sabe que aparece el contenido noticiable que es más relevante para cada medio, ¿sí? De todos los hechos noticiables, de todos los hechos crudos posibles para hacer noticia, que de eso tenemos mucho por decir, pero no lo vamos a decir ahora, el medio selecciona lo relevante, y eso que se selecciona como relevante es fundamental, ¿no? Entonces, en la composición tenemos los dos diarios que tenemos acá, tanto Clarín como Página 12, que responden a este subgénero, también respetan esas características que tienen los diarios, ¿no es cierto? Una tapa donde hay una noticia relevante, como más importante. Ahora bien, ¿qué pasó? Espera, sí que toqué algo que no tenía que tocar. Y en esa noticia relevante aparecen los temas, fíjense como acá no dejo de incluir algo de lo que toma Genot, ¿no? Los temas autorizados en lo decible socialmente. Todo lo que puedo decir de lo que está pasando, de lo que llamamos realidad, entre comillas, hay temas que son autorizados en lo decible de este género, ¿sí? Y cada espacio que se le da a esos temas tiene que ver con pautas del medio, ¿no? Ahí tiene toda una enumeración de jerarquización temática, manera de nombrar a los participantes, cómo se nombran también los procesos, las acciones en las que se involucra a esos participantes, ahí tenemos la selección léxica, y esa adhesión a lo que se dice, ¿no? Ahí tenemos las modalizaciones, ¿no? Bueno, que digan, lamentablemente el presidente dijo tal cosa. Si ya hay un lamentablemente, quiere decir que el medio juzga negativamente lo que está enunciando, ¿sí? A eso me refería con modalizar. Entonces, todo esto que ustedes analizan desde otras categorías, que es el trabajo que están haciendo a partir de la teoría de la enunciación en los prácticos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, lo que yo planteo al final, aunque quedan temática y queda estilo, pero eso es
casi obvio, porque lo vimos antes, desde lo que dijimos, a partir de lo que dijimos desde la pragmática, la composición o estructura de Clarín no es igual a la de página 12, ¿no? Las dos tienen las condiciones específicas generales del género. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué puedo decir que no es igual la composición o estructura? En cuanto a la tapa de página 12 y a la tapa de Clarín. ¿Qué les parece? Y un ejemplo sería que la de página 12 tiene un cómic en la tapa, cosa que Clarín no hace. Es como que la de Clarín es, abriendo comillas, más seria, ponele, más sobria, por así decirlo, más clásica. Bien, y además, mientras que en Clarín se configuran más notas, página 12 se centra fundamentalmente en una, ¿no? Que es lo que ocupa toda la... Todo eso tiene que ver, fíjense que no es solamente el decir, aparece diagramación, los espacios en esa diagramación, ¿no es cierto? El espacio, me refiero al espacio en la hoja, y tampoco temáticas y estilo. Lo del estilo lo estuvimos viendo, la selección léxica es a partir de una cuestión connotativa en página 12. Bueno, ahora nos detenemos en esas pequeñas cosas, pequeñas que no son pequeñas. ¿Avanzamos un poquito? Ay, no, me equivoqué, no me detuve. Lo pensé, pero no lo hice, no hice el power. Bueno, digámoslo entonces, antes de avanzar un poquito. Sí, ¿en verdad que falta estilo? Claro, digo, nosotros hablamos de la cuestión de estilo cuando hablábamos de todo lo que tenía que ver con la connotación en las tapas de página 12, ¿no es cierto? Cómo hay los lectores de página 12 saben que ese significado tiene que apuntarse a otro lugar y no a lo literal de las palabras, ¿no? Aunque la literalidad muy pocas veces está presente, ¿no? Como también vemos que en Clarín, ¿a qué tengo que apuntar cuando digo corrupción? ¿Sí? Entonces, el estilo de página 12 va más allá, en tanto la selección léxica juega con la connotación. Hay referencias que tienen que ver con competencias de cultura letrada, referencias al cine, referencias a frases hechas, mucha intertextualidad en ese... El show debe continuar, por ejemplo, podemos analizarlo desde lo polifónico. ¿Por qué? Porque página 12 toma una frase hecha que se utiliza para determinadas situaciones y la saca del contexto que generalmente se usa para ponerla en este contexto. Ya ahí está haciendo una ruptura, ¿no? Y ahí, como receptor, tengo que buscar cuáles son los sentidos que aparecen para que se use esta frase respecto de la asunción de Macri, ¿no? ¿En qué elemento? Bueno, todo lo que dijimos antes. Entonces ya el estilo de Clarín es otra cosa. El estilo de Clarín tiene que ver con... Esto igual, ya vamos a verlo, ahora me acordé por qué me confundí, porque está desarrollado para lengua legítima en Angenot. Digamos, a qué se le llama lengua legítima en Clarín y a que por eso no lo desarrollé acá, porque sabía que lo iba a usar para otra cosa. En cambio, en Clarín, la lectura es más lineal, ¿no? No tengo que recurrir a referencias fuera de los significados instalados, cristalizados, que tienen que ver con la ideología, todo eso, pero no tengo que ponerme a pensar qué habrá querido decir con show para hablar de política. ¿Se entiende? Lo sabemos perfectamente, pero porque también está instalado, pero ya es un análisis de una interpretación distinta. Bien. ¿Queda claro? Entonces, cómo estos tres planos que Bakhtin atribuye a un género, podemos recorrerlos y ver las diferencias, que si bien
los dos sabemos leerlo, a las dos tapas las vemos con todas las configuraciones generales y las características del género discursivo periodístico y de este subgénero que es el diario, presentan diferencias, ¿sí? Mientras uno la construye, la composición y el estilo y el contenido de una manera, el otro medio lo configura de otra. Sí, solo agregar que la idea esa que también establece Bakhtin de estabilidad genérica tiene que ver con esto que señalábamos, ¿no? Es decir, que en verdad nosotros identificamos en cada una de estas piezas discursivas estabilidades que son propias de ese género, ¿sí? Y que me permiten vincularlos con textos anteriores, ¿no? Y de nuevo ahí también aparece una idea recurrente en Bakhtin y que va a ser muy interesante para nuestros análisis. Es decir, que nosotros los discursos que analizamos no están aislados, sino que forman parte de cadenas discursivas, ¿sí? Y eso es muy interesante, incluso cuando lo pensamos a propósito de la discursividad social, ¿no? Que después, bueno, lo retoma Angenot. Creo que resaltar estas ideas nos permiten como entender mejor a estos autores que insistimos en este tema, ¿no? Es decir, estos autores pensaron en líneas generales a propósito de otros temas, y no necesariamente de las tapas, pero que así a nosotros nos interesa precisamente resaltar estas categorías que son muy, podríamos decir, que tienen una fuerza heurística, ¿no? Es decir, que nos permiten interpretar estos textos para poder encontrar ese sentido, eso que hablábamos también en el encuentro anterior, ¿no? Es decir, identificar estas categorías nos van a permitir pensar en los sentidos de estos discursos. Y esto me parece que también es interesante resaltar que no son aislados, por eso nosotros los podemos leer, ¿sí? Que eso después seguramente lo vamos a retomar con Angenot, la legibilidad de este tipo de texto como de cualquiera, ¿no? Pero que son categorías teóricas que nos permiten ahondar en la interpretación, que de eso se trata esto que hacemos a lo largo de la materia. Bien, ¿avanzamos entonces con Bourdieu? Dale. Bien. Bueno, para recordar un poco, el planteo de Bourdieu era equiparar lo que sucede verbalmente en la comunicación a cuestiones económicas, precisamente el mercado, ¿no? Así como existe un mercado económico, él lleva, digamos, es algo bastante estructurado, ¿no es cierto?, una transposición que nos parece hasta forzada por momentos, pero sirve para pensar algunas cosas, ¿no? El mercado lingüístico, entonces, tiene como algo fundamental un enunciador legítimo que tiene capital. Como en cualquier mercado, aquel que puede manejar qué se vende, qué no se vende, a qué precio se vende, digo aquel que, o aquellos que, o aquellas empresas que, todo, digamos, para poner algo en un mercado hay que tener contactos, hay que tener poder, hay que estar en un lugar del poder determinado, ¿no es cierto? De la misma, todos estos mecanismos hay que estar cerca de la posibilidad de la formación de los precios, ¿no es cierto? Hay leyes de la formación de los precios, hay leyes de oferta y demanda, y hay receptores que le ponen precio al objeto, a la mercancía, y que tienen capital o no tienen capital, digamos, quién tiene capital va a depender de esa valoración, va a depender del ser apreciado, ¿no? Cuando llevamos esto al discurso, se nos presenta como mercados en macro y micromercados. Acá es un micromercado, porque de todo el mercado, del mercado lingüístico, nosotros
recortamos, no voy a hacer todos los recortes, pero llegamos al mercado de los medios de comunicación masiva, y dentro del mercado de los medios de comunicación masiva, el mercado entre los medios diarios, ¿no es cierto? Pensando en lo genérico que dijimos recién, y a su vez, dentro de eso, solamente nuestro corpus entre Clarín y Página 12, ¿no? Claro, y además que tienen que ver con ese capital que tienen, ¿no? De medios que son nacionales, que tienen, Claro. que influyen, ¿no? Por eso es interesante cuando hacemos este tipo de trabajos, de comparar entre, por ejemplo, medios que tienen tirada nacional, porque esto que decía Claudia, ¿no? Micromercados. Es diferente si yo comparo, no sé, lo que dice Página 12 a lo que dice el diario de una organización o de un partido político. Es decir, la llegada es totalmente diferente. Sin embargo, acá la potencialidad que tienen estos medios es que son masivos, nacionales, de tiradas muy altas, ¿sí? Eh, de muy alta referencialidad, ¿no? Es decir, lo dijo Clarín, es decir, ahí ya tiene todo un componente muy fuerte en relación a este mercado lingüístico, que por supuesto Bien. también es económico, en el caso que estamos pensando. Entonces, avanzará toda la diapositiva. Entonces, más allá de que ambos entran en el mismo mercado, generan cada uno un micromercado, porque dentro del mismo mercado no disputan por los mismos compradores, por decirlo en términos económicos, ¿no? Porque lo que ofrecen lo que ofrece Página 12 no es apreciado por un lector de Clarín, y lo que ofrece Clarín no es apreciado separado, ¿no? Por un lector de Página 12, o de Clarín, no sé qué dije después. Bueno, me entendieron. Entonces, la valoración, ¿se entiende? Entonces, más allá de que están en la misma competencia, están en lo macro, cuando vamos al micromercado, es tan diferente desde el planteo ideológico de cada medio, que el capital que tiene un medio no es compartido por el otro. Por eso, en el sentido más reducido del análisis, podemos decir que son dos mercados distintos. Clarín puede llegar a competir con La Nación, en todo caso, en muchos aspectos, en otros no. No sé, Ale, si se puede agregar algo de esto, ¿se entiende? ¿Está claro lo que digo? Sí, claro, no, está muy claro. Yo lo entiendo, pero lo importante sería que ustedes pudieran interactuar, no sé si pudieron llegar a leer el texto, porque te acordás que en la clase anterior no estaba, ahora sé que está subido y todo el de Bourdieu, y además hay un video donde vos explicás todas estas cosas. Claro, bueno. Entonces, no sé si tienen alguna duda, fíjense, pregunta. para reforzarlo, yo utilizo todo lo que ya dije desde el carácter performativo. En Clarín, Macri prometió luchar contra la corrupción y llamó al consenso. Hay presupuestos compartidos, y eso capitaliza. Y eso es lo que el lector ideal de Clarín paga, ¿no es cierto? Y eso es lo que interesa. Que cuando se dice corrupción se sabe que se entiende. Eso implica que ese discurso, llamar corrupción, ¿a qué corrupción? A la corrupción kirchnerista, es lo que se espera de Clarín, es lo que espera el lector, es el discurso apreciado de Clarín. Cuando se habla de consenso, que ese consenso involucre a todos menos al kirchnerismo, ¿no? Eso también es tener capital, es ese capital el que se valora, y es lo que hace enunciador legítimo al diario Clarín.
Vamos al ejemplo de página 12. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber un lector de página 12? ¿Cómo se usa esa frase connotativa? ¿Que el diario hace ironías? ¿Cómo se ancla, digamos, la frase connotativa? ¿Qué es lo que no le puede faltar a una campaña electoral y qué no puede faltarle al primer discurso del presidente? ¿Cuáles fueron los discursos dados por Macri, ¿no es cierto? Y cómo esos discursos tienen una continuidad. Entonces, mientras la legitimidad del enunciador de Clarín está basado con temas como la corrupción, ¿no es cierto?, con la lucha al narcotráfico, con el consenso, la unidad, el diálogo, digamos, todas tópicas, y ahí pensemos en Angenot, ¿no?, tópicos naturalizados sobre eso, y con una representación negativa del kirchnerismo, en página 12 va a ser diferente, va a ser justamente todo aquello que implica la confrontación con el macrismo, va a ser ver lo negativo de todo lo que se plantea desde el discurso de Macri, argumentado, fundamentado, con un juego ingenioso e inteligente desde lo discursivo, desde lo verbal, ¿no? No sé si queda agregar algo más. ¿Alguien que no entienda o que le resulte complejo? Sí, o que quiera hacer algún aporte. Yo lo que no sé si veo acá los... Ay, esperen, que toqueteo y se me van las imágenes. Ahí va. Bueno, en todo caso, si les parece, avanzamos. ¿En el chat no había nada? Eso es lo que trato de ver, pero me parece Me que queda para... terminar el discurso, pero bien, esa cosa, no. ¿No hay nada? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Se entiende entonces cómo el capital simbólico que le da legitimidad al enunciador de Clarín no es el mismo capital simbólico que le da legitimidad al enunciador de página 12? Por muchas cuestiones, acá es bastante burdo, pero esto lo podemos hacer entre La Nación y Clarín también. Más allá de las similitudes que yo puedo encontrar, voy a encontrar diferencias. Siempre hay diferencias, ¿no? Que hacen a lo verbal, que hacen a ese discurso. Bueno, avanzamos un poquito más y después dejamos un espacio para las dudas, preguntas, comentarios. ¿Sí? Sí, por ahora no aparecen. Bien. Bien. Entonces, el análisis que hicimos hasta ahora se puede complementar con lo de Angenot a partir del discurso social y la hegemonía discursiva, ¿no? Vieron que Angenot propone una serie de componentes para abordar, que él dice que es una propuesta. Espera, antes de llegar ahí, yo daría así rápidamente qué es esto de discurso social, qué es lo que entiende el autor, para algunos que quizás no lo revisaron todavía. Rápidamente, ¿no? Tenés razón. Me Bueno, parece que te es... dejo a vos. ¿Cómo? Te dejo a vos. Dale. En verdad, el autor, Angenot, es muy interesante porque él retoma lo que sería una visión semiodiscursiva, ¿no? Y habla de discurso social, lo habla en forma, en singular, para dar cuenta, dice, da una definición así muy amplia. Todo lo que se dice se escribe en un estado de la sociedad, ¿no? El discurso social es todo, ¿sí?
Y esta idea de totalidad es muy interesante, porque en verdad empieza a establecer relaciones interdiscursivas más allá de lo lingüístico, ¿no? Es decir, ahí me parece que es uno de los lugares interesantes para pensar la noción esta de discurso social. Es decir, que de hecho el autor parte de pensar el discurso en interrelación con una serie de disciplinas más allá de lo lingüístico. En verdad el autor es un historiador de las ideas, ¿no? Y ve cómo en verdad lo social se objetiva en discursos, y me parece que esa es la idea interesante para pensar, ¿no? Es decir, cómo una pista para entender lo social está en la discursividad, ¿sí? Es decir, ¿y qué es la discursividad? Y todo lo que se dice en un momento determinado, todo lo que se dice y se escribe, ¿sí? Porque ahí es donde empieza a establecer interrelaciones en esos discursos que aparentemente son disímiles, pero que sin embargo dan cuenta de un estado, de un estado de lengua, ¿no? En un momento determinado. ¿Por qué? Porque en verdad esa discursividad tiene algo así, él llama como fecha de vencimiento, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo digo lo puedo decir en un momento determinado, tiene legibilidad, que es uno de los términos que de alguna manera retoma de otros autores, como estos que estamos viendo, Bourdieu, incluso el mismo Bakhtin, ¿no? Y da cuenta de precisamente la historicidad de la discursividad social. Por eso, sí, incluso el libro tiene, no sé si lo tengo por acá, tiene imágenes que son de, de la Rusia revolucionaria, ¿no? Imágenes de afiches, y cómo nosotros, si por ejemplo tomamos un texto de hace unos años, inmediatamente advertimos que eso no forma parte de la discursividad actual, ¿no? Además, da cuenta de que este discurso social está, por un lado, da cuenta de lo que él llama los sistemas tópicos, genéricos, de un cierto encadenamiento de enunciados, y todos esos elementos son absolutamente históricos. Por eso es muy interesante ver también ahí cómo empieza a pensar esta discursividad social, y avanza y plantea que en verdad hay una serie de discursos, y ahí aparece el concepto este de hegemonía, ¿sí? Hegemonía que en verdad lo toma de Gramsci, es decir, Gramsci pensó esta hegemonía en relación a una serie de ideas que son de alguna manera reproducidas y aceptadas por un determinado consenso, y cómo esa hegemonía, que en verdad Gramsci la piensa en relación a la cultura, cómo se puede dar en relación a lo discursivo, ¿sí? Que es ahí donde a nosotros nos interesa especialmente. Y además plantea que esa hegemonía o ese hecho hegemónico tiene una serie de componentes cuando se trata de lo discursivo, que es ahí donde aparecen estos conceptos, como lengua legítima y otra serie de conceptos que vamos a tratar de pensar. Pero me parece que sería, que nada, así como muy, muy sucintamente, ¿no? Esto de qué es el discurso, qué es la hegemonía, y cómo plantea esta cuestión de los componentes. Me parece que es, por si no, después por supuesto, aquel que no lo leyó, les recomendamos leer, y les recomendamos ver el video que armó también Claudia, que están muy desarrolladas cada una de estas categorías. No sé si te parece, Claudia, como... Sí, perfecto. Bien, me dejaste al tema. descansar. ¿Cómo?
Me dejaste descansar bien. Bien. Porque yo ya hablé de Angenot. Ya hablaste de Angenot mucho No tiempo. quería hablar de nuevo. Pero me parece que es fundamental pensar esta idea de cómo los discursos sociales tienen... Pero no te vayas, volvé. No me voy. Espérate que estoy buscando el libro, así que lo tenía por acá. ¿Ves que es muy interesante cómo él plantea, ya incluso desde el título, no sé si lo han visto, la tapa del libro, ¿no? Cuando están todos estos afiches, y claro, cómo nosotros podemos leer esos discursos, leer en el sentido bien amplio, ¿no? De legibilidad. Bien, dale, arrancamos con lengua legítima. Entonces, retomo lo que dijo Alejandra. Él propone un análisis de la hegemonía discursiva en componentes. Él dice, bueno, yo veo estos, alguien puede ver otros, pero es un principio organizador interesante para abordar la hegemonía discursiva. Él, entonces, entre todos los que propone, yo no los analicé todos acá, podemos pensar otros además de los que analicé, y tomé el primero de ellos, el primero en el orden que los presenta, ¿no? Que es la lengua legítima, ¿no? Cuando se habla de lengua legítima, ¿podés avanzar, Ale? Sí. Se fue de nuevo. No, estoy acá, yo siempre estoy. Es como el sol. Ahí vamos. Se avanzar a toda, porque no tienen misterios esto. Listo. Cuando se habla de lengua legítima, Angenot se está refiriendo a eso, a la lengua, porque con este componente siempre hay diferentes interpretaciones. No es lo que se dice cuando se habla de lengua. Tenemos que detenernos en el cómo, más que nada. ¿Se entiende? Lo que se dice sería tema. Y acá cuando hablamos de lengua es de qué forma se presenta esa lengua. ¿Cuál es la lengua legítima de nuestro Estado? A ver, del Estado argentino. Nadie sabe. Bueno, a ver, pensemos. El inglés. No, pensemos lo siguiente, para apoyar esta pregunta que hace Claudia, ¿no? Yo hablo de niñas y niños, ¿sí? Gurises, ¿puedo decir también? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y se refiere más o menos a lo mismo? ¿Guachitos y guachitas? ¿Puedo decir también? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué Bueno, no? sí. Pendejos. ¿Pendejitas y pendejitos? ¿Niñas? A ver, en todos los casos, ¿a qué me estoy refiriendo? A chicos. A pequeños. A los perversos polimorfos, según Freud. Bueno, Pero cada uno de los términos refiere cualidades distintas, no son todos sinónimos. bueno, a ver, vamos de nuevo. Dijimos que sinónimos en estas teorías que estamos revisando, como nos enseñó la maestra. No existen. No, No. porque ¿qué nos decía la maestra? Que sinónimos eran palabras que tenían significados iguales. Nada es igual en la lengua, ¿sí? Nada de nada. Cada vez que digo me instalo en un lugar diferente, ¿sí? Sí. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, de nuevo, vamos de nuevo. ¿Cómo eran niños y niñas? ¿Sí? Gurises, gurises, chaboncitas, pendejas y pendejos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre esos términos? Y son distintos estereotipos que llevan a distintas formaciones, visiones de lo mismo, pero con algo de prejuicios diferentes. Ahí está, visiones de lo mismo. El significado no es lo que importa.
Lo que importa es la valoración Una desde valoración. la manera de nombrarlo. ¿Sí? Ahí está. ¿No podría marcar las estructuras sociales también? Sí. O sea, no sé, estructuras sociales, pero como denominando a distintos estratos y también, como decía, los prejuicios y todo. Como decía Ahí Liz. Claro, está. pero cuando yo digo niña, niño y chico, chica, ¿podés hacer valoración de los prejuicios sociales? No. No. No, yo creo que ahí no, pero cuando Ahí tiene hablan que de ver con otra pendeja o cosa. como habían dicho de guacho y guachita y guachito, como que Claro, ahí bueno, pero también entraría chico y chica Claro. como diferente. Sin ¿No? embargo, ¿A qué responde? una ley seguramente no va a decir para los chicos y chicas del país. y ahí podría ser también el tema de cuando decís chicos, que se piensa en general también que a las mujeres y que en realidad solamente no es inclusivo. ¿Y a quién le importa eso? ¿Al diario La Nación si decís chicos o no decís chiques? No. Entonces, No. fíjense todos los aspectos a tener en cuenta cuando usamos las palabras. No tiene que ver con significados, ni tiene que ver simplemente, que no digo que no tenga que ver, tiene que ver con todo, pero no tiene que ver solo con significados, solo con clases sociales, solo con... Sí, tiene que ver con todos esos aspectos. Todo eso al mismo tiempo. Con la situación comunicativa, con el registro, con la formalidad, con la relación entre los participantes, con la región en la que tienen, donde se realiza la situación comunicativa, con el origen de los participantes, con la clase social de los todo. Todo tiene que ver con... También con los medios, con el medio que lo está, con el medio que lo está diciendo. Bueno, por El eso, medio si nosotros comunicacional. ahora Porque no nos... es la garganta poderosa que diga una cosa, que lo diga Clarino, que lo diga Claro, Bien. la garganta poderosa puede hablar de los pibes. La de los nación pibes, va a decirlo. machitos. Y ahí tiene una connotación, ¿verdad? Si lo dice otro, Bien. A los eso, puede tener un aspecto afectivo en la garganta y puede tener un aspecto denostativo en Clarín. claro, que seguramente aparece entre comillas, no como lengua propia. Claro. ¿no? Sí. Entonces, Bien. Ahí Mariana hace una acotación en el chat, sí, dice, tiene que ver con el concepto de que las palabras no son de nadie y que los significados varían acordes a los métodos de enunciación, lo hace como pregunta. Acorde con los todo. métodos de enunciación, en No, verdad. Claro. No solamente en método, yo no emplearía la palabra método, al modo en el que se enuncia y quién lo enuncia, a quién se lo enuncia, en qué situación, en qué contexto lingüístico, con todo eso tiene que ver. Por eso Claro. cuando yo digo lengua legítima, estamos hablando al nivel hegemónico del discurso. Estamos hablando en el discurso social hegemónico, ¿cuál es la lengua legítima? De ahí vuelvo a lo que planteamos de Bourdieu, tengo lo macro y tengo lo micro. Sí. Entonces, si yo quiero referirme a lo macro y decir cuál es la lengua legítima en nuestro país, es la lengua española, la que se usa en los actos oficiales, la que se enseña en la escuela, la que es correcta, la que está acorde con lo que plantea la Real Academia Española, digamos, va acorde con lo que se plantea desde la normativa, etcétera, 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 ¿no es cierto? En lo ideal. A partir de ahí, de esa lengua oficial, podemos encontrar diferencias según situaciones, según regiones, según, digamos, comunidades, según grupos, según... Siempre la cuestión situada es fundamental. ¿A dónde estoy? ¿No? Y además, ¿quién lo dice y a quién se lo dice? ¿Sí? ¿Y en qué momento? Entonces, Sí. No sé si querés acotar algo más general. Porque No, a propósito del ejemplo, por eso es que también
esto que también se encadena con lo que ya decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, ese estilo, por ejemplo, que tienen los, no sé, las leyes, por eso yo decía, en una ley es muy difícil que encuentres para los pendejos de la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, disculpen lo disruptivo, pero para entender, porque además esto forma parte de lo que nosotros conocemos acerca de nuestra propia lengua. ¿Por qué nos parece así tan disruptivo? Porque en verdad ese tipo de discursividad tiene un determinado estilo que no admite esas formas de utilización de la lengua que tal vez son propias de otra discursividad, de otro tipo de texto, de otros actores sociales que lo utilizan, etc. Y todo eso forma parte de esas legitimidades. Ahora, acá el tema interesante para pensar es, bueno, ¿cómo son esos procesos de legitimación? ¿Y quiénes son los que de alguna manera legitiman esas formas, ¿no? ¿Y por qué, por qué se dan esos contrastes, ¿sí? Y ahí también esta cuestión de la riqueza que nosotros tenemos en el uso del lenguaje, ¿no? Y cómo, bueno, cómo sabemos de alguna manera utilizar o no determinadas formas en una situación y en otra. ¿Sí? No sé si se va entendiendo. Que quede claro que no hay hablar mal, digamos, de juzgar que está mal o que está bien, tiene que ver con lo normativo. Y lo normativo responde a reglas que no están escritas nada más que en la Real Academia Española. La lengua me permite decir aiga y me permite decir haya. Que yo diga haya porque estudié en el secundario, después seguí en la universidad y estudié un profesorado en letras y estoy en la facultad de comunicación, es otra cuestión. Entonces, que yo censure que ustedes digan aiga porque se supone que hicieron en el secundario, porque están tiene que ver con las reglas de cómo hablamos y lo que responde a un discurso que tiene que ver con este lugar en donde estamos. Pero yo no soy quien para decirle a otro en la calle que dice aiga, qué mal que hablas. ¿Sí? Y eso es permanente, ¿no es cierto? Porque está instalado lo que es el hablar bien. Hay como, viste que se tragó la S o que no pronuncia tal cosa. La Claudia. ¿Eh? La Claudia. Claro, bueno, todas esas cosas que en Bueno, algunas regiones está bien, otras está mal. Es decir, la cuestión normativa son prescripciones que tienen que ver con lugares de poder, de qué es lo que se debe decir y cómo se debe decir y cuáles son las formas para decirlo mejor, ¿no? Como la Real Academia Española, por eso es a veces ridículo, yo me enojo cuando con el lenguaje inclusivo pretenden decir la Real Academia, ¿qué me importa lo que dice la Real Academia? ¿No? Porque es una cuestión política que yo use la E o no la use, o dónde la uso y para qué la uso, ¿no? En el lenguaje inclusivo. Y que no se continúe en el discurso porque es un lío bárbaro, pero yo digo, estoy acá parada, empiezo con el todes y después lo abandono, por ejemplo. Pero eso tiene que ver, ya dije dónde estoy parada, digamos, no tiene que ver con lo lingüístico finito, ¿no? Entonces, discutir con un lugar donde se plantea lo correcto y lo incorrecto del lenguaje es someterse a un poder académico que en el habla no existe, ¿no es cierto? No tenemos que estar esperando que nos habiliten para decir aiga. ¿Mm? Bien. Claudia, acá hay una acotación interesante. Dice, además, Bourdieu, pero en verdad, Manuela, ¿no? Dice, además, Bourdieu, Angenot habla de la hegemonía como una relación dialéctica siempre en disputa. No es que haya una hegemonía ideológica que domine absolutamente el lenguaje. Muy interesante, Manuela, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De ver Sí, cómo y que muchas veces, lamentablemente, pero esto también lo plantea Zenot, esa hegemonía en disputa termina aceptando la hegemonía en el poder, digamos, porque... sí, de los más poderosos. Claro, porque
no sé, yo siempre lo pienso en términos de, ¿por qué estamos hablando de lo que dice Mirta Legrand? Es darle la voz a la palabra hegemónica, ¿se dan cuenta? De alguna forma. Entonces, que aún la resistencia a una hegemonía dada colabora para la continuidad de la hegemonía. Esto no es algo consciente, es el juego que se da dialéctico permanentemente, ¿no? En los hechos de este tipo. Sí, muy bueno, Manuela, tu aporte. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿continúo entonces? Sí, dale. Bueno, nos centramos entonces, que quede claro, cuando se habla de lengua, estamos hablando fundamentalmente de la forma, ¿no? De cómo se construyen esos sentidos con significados, con un molde determinado. Clarín, página 12, en cuanto a lengua, lo que yo planteo es que tienen lo esencial específico que debe tener el discurso periodístico. ¿Cómo debe ser el discurso periodístico? Yo puse algunos rasgos que se me ocurrieron, puede haber otros, ¿no? No puede ser críptico, porque un medio de comunicación masiva tiene que ser entendible, no puede ser algo oscuro, cerrado, que no se entienda. No puede estar por fuera de lo que exige la normativa. ¿Por qué? Porque es algo que está planteado desde una lengua oficial. La lengua oficial no dice tajaí o aiga, sigue la normativa de lo que se plantea como correcto, como el buen decir, ¿no? Entonces no puede estar por fuera de lo que exige la normativa. No es coloquial o no es muy coloquial. No, bueno, pero ahí van a estar las resistencias y los juegos. Digo, el planteo general en el discurso No, está bien, claro, ese sería el planteo. La lengua legítima de un discurso periodístico tiene enunciados simples. Acuérdense que cuando se habla de un lenguaje periodístico se habla de las oraciones cortas, que tienen sujeto, verbo, predicado, listo, ¿no? Y esto explica que responda a la lengua oficial del Estado, de los discursos oficiales, ¿sí? Entonces, de ahí la hegemonía. Esa hegemonía nunca la vamos a encontrar de manera homogénea y es una cuestión que se plantea con una presentación de aparente homogeneidad, pero no la tiene, ¿no? Entonces, cada medio, a su vez, en la lengua legítima que hace legítimo a su enunciador, tiene diferencias. Mientras que en la de Clarín yo no encuentro mayores disrupciones a todo esto que se dice, ¿no? Es convencional, respeta la normativa, no es coloquial, no es oscura. En cuanto a la forma, no es disruptiva en ese sentido. Es entendible, eso no quiere decir que sea claro todo lo que diga, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? En página 12, ya lo dijimos muchas veces, hay juegos permanentes, sí es disruptivo, no sigue todo en todo sentido, si bien no es el lenguaje loco, pero juega con metáforas, hace juegos de palabras, y ahí la decodificación de las palabras no son claras, es bastante opaco en ese sentido, ¿no? En lo llano, no es tan llano. Siempre hay que ver los significados en referencialidades distintas, es decir, si no los puedo buscar en el diccionario en Clarín, menos los puedo buscar en el diccionario en página 12, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que dijimos hoy, lenguaje connotativo. Y el sentido en la decodificación se hace bastante vertiginoso, aleatorio, siempre es sugerido. Sí, y además juega en forma permanente con estas figuras del lenguaje, ¿no? Con esto que ya lo dijimos varias veces, ¿no? De lo retórico, cómo aparece en forma permanente y como parte del estilo, como parte de esa lengua legítima, como parte de esos acuerdos con el lector, ¿no? Que fíjense, no es
totalmente disruptivo en cuanto a la estructura de las oraciones. Yo entiendo las frases, no es que rompe todo. Los enunciados no son complejos. La disrupción aparece con lo semántico, con el significado de las palabras, ¿no? Con esta cuestión que se hace más ardua para un receptor que no sabe, que no está acostumbrado a estos juegos, ¿sí? Sí, y como dijimos, nosotros en este punto no trabajamos imágenes, pero también ahí juega muchísimo todo el tema de la imagen grande, de la portada, etc. Bien, ¿avanzamos un poquito más? Avanzamos. Y viene el último componente, porque después los voy a decir oral, porque no llegué a hacer otro. La tópica. Bueno. Bien. Espérate que lo pongo todo. Sí, ponelo todo. Ahí, nada, una aclaración, no sé cómo pensabas, Clau. No, dale, hablar dale. del topoy. Claro. ¿Lo digo? Sí. La palabra topos en griego la toman la mayoría de los autores que hablan de lo tópico, está tomado de Aristóteles. Aristóteles en su retórica, cuando propone las formas de hablar, en la retórica él propone formas de hablar frente a distintos auditorios, le digo un fragmentito de la retórica, y aconseja cuáles son las estructuras que tiene que tener el discurso, qué lugares, con qué empezar, con qué seguir, y después qué juegos, qué serían, ¿cómo le llama él? ¿Qué figuras usar? Figuras qué del figuras lenguaje, ¿no? usar del lenguaje para determinadas cuestiones. Entre otras, él habla de los topoi, que serían los lugares comunes. Los lugares comunes para Aristóteles tenían que ver, siempre en un discurso se puede remitir al más y al menos. Antes había más esto, ahora hay menos esto. Y a su vez al antes y al ahora, ¿no? Al pasado y al presente. Entonces, esos eran los lugares comunes. Este sentido del lugar común se traslada acá, en estos análisis, a otros lugares comunes, que son ideologemas. Ideologema, ¿qué es un ideologema? Es aquello que está instalado en los discursos, ideas que se instalan en algunas construcciones discursivas, que se repiten sin argumentos, que se repiten sin ser discutibles y que hacen a la doxa. Un repertorio de topoi configura una doxa. Y una doxa es ese saber común, para Angenote es lo que se cae de maduro, lo que hay que explicarle al converso, dice él, porque ya es obvio para todos, pero menos para el que recién entra, ¿sí? Entonces, que yo te diga corrupción, ¿pero a qué se refiere con corrupción, Clarín? Alguien que nunca haya leído Clarín, que venga de otro país, de otro planeta tal vez, y pregunte, ¿corrupción de qué? ¿De qué va a ser? ¿No? Es explicarle al converso, en el discurso de la doxa, del enfrentamiento con el kirchnerismo, entender qué es corrupción es clarísimo en esa doxa. Como entender qué es el no diálogo, el no consenso, los presupuestos de toda una configuración discursiva que son obvias para algunos, que se instalan, que se repiten y se repiten, y no quiere decir que sean verdades, pero que se presentan como verdades, ¿sí? Todo texto argumentativo, todo discurso argumentativo, voy a prender una luz porque ya no me veo yo. Sí, te veo medio oscura. Todo discurso argumentativo es discutible. ¿Y por qué es discutible? Porque no se trabaja con la verdad, se trabaja con el verosímil. Y en esto dóxico está el verosímil.
El verosímil, que es lo creíble. Lo creíble que se termina instalando como si fuera verdad. ¿Sí? Los políticos son corruptos. Es un verosímil que se repite y que lo escuchamos en cualquier lado. Nadie se pone a pensar, pero todos, ¿a vos te parece que todos los políticos son corruptos? ¿No? Nadie. Embarazó para recibir un plan. ¿Cómo? Se embarazan para recibir planes. Por ejemplo. O, Y esperá, ¿esa la escucharon alguna vez? Sí, muchas veces. Claro, y cuando vos la empezás a desanudar, desarmar, te das cuenta que es una falacia absoluta. ¿Quién va a embarazarse para cobrar un plan? Es una cosa imposible de pensarla racionalmente. Sin embargo, aparece con esta entidad, ¿no? Esto que decimos de como verosímil, ¿sí? Aparece como que no tiene un contraargumento, como que es así, como que es indiscutible. Ahora, claro, cuando vos empezás a analizarlo, a revisarlo, te das cuenta que es imposible que sea de esa manera. Sin embargo, da cuenta de estas cuestiones que señala el autor, ¿no? Hay ciertas cristalizaciones de sentido que no admiten la revisión, la reformulación. Por eso es interesante revisar cuáles podrían llegar a ser, cuál podría llegar a ser la doxa, ese sentido común, ese sentido compartido, no cuestionado en un determinado momento. Y sobre todo cuando subrayan fobias, mecanismos de exclusión, censuras, ¿no es cierto?, que son lugares comunes, y viste cómo son los negros. Y yo podría decir, viste cómo son los rubios, pero no existe eso instalado, cristalizado. Porque la negrura tiene otra connotación, ¿no? ¿Y cómo explicás lo que es un negro? Que no te digan, no, pero yo hablo de los negros de alma, que eso es tremendo. Entonces, cada vez está peor, cada vez está peor el asunto. Entonces, todos esos discursos me hablan de ideologemas, son ideologemas que se cristalizan, que se instalan, o que tienen que ver con prejuicios, con fobias, con sistemas de exclusión, ¿no es cierto?, con censuras, que hacen también al discurso hegemónico, porque si se lo escucho a Feynman, eso se reproduce en un medio que ven millones de personas y que pueden aceptarlo como un verosímil al cual adhiero. Tranquilamente. No tengo, digamos, por eso la cuestión de desglosar esto en los medios de comunicación es fundamental. Claro, porque es uno de los lugares donde se instalan, ¿no? Estos sentidos se cristalizan, se legitiman, se los hacen verosímiles, ¿no? Esta cuestión de... Verosímiles y reales, ¿no es cierto? Esta idea de qué es ser chorro o qué no es ser chorro, cuando si vamos a hechos, hay chorros que nunca son juzgados, digamos. Entonces, las categorías en las que se determina quiénes pueden ser llamados así, quiénes pueden ser llamados de otra manera, tienen que ver con estos repertorios que están hegemónicamente instalados, ¿no? Hegemónicamente instalados y que pueden ser difundidos, y esa difusión, una de las más grandes, es a través de los medios masivos. Sí, porque en verdad nos van instalando esos sentidos, nos van de alguna manera, hay una autora que dice, nos van colonizando nuestra propia subjetividad, ¿no? Es decir, como que nosotros vamos adhiriendo a esos sentidos hegemónicos, casi sin entrar en esta reflexión, ¿no? Salvo, bueno, por supuesto, nosotros lo que hacemos acá, esto que explicamos desde el primer momento, es cómo desanudar esos sentidos, ¿no? Pero en verdad
es muy importante hacer este trabajo precisamente para desenfocar ese lugar, ¿no? Para poder de alguna manera pensar esos discursos, esa manera de contar, de hablar acerca de los hechos desde otros lugares, ¿sí? Así que, bueno, no sé si avanzamos un poquito más, Claudia, o damos Bien, bien. un... Me estaba acordando de esta cuestión de los nenes cuando están pintando y dicen, quiero un lápiz color piel. ¿Por qué dicen color piel? ¿De qué color es la piel? ¿No? ¿Qué es lo que está instalado como el color piel? El blanco, El rosado. blanco caucásico europeo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la hegemonía, una hegemonía cultural, culturizada, diría, ¿no? Aculturizada, mejor dicho, que está en las palabras y en las formas de llamar, que antes existían las curitas color piel, ¿no? Las banditas, y después eso se sacó, ya no son color piel, son simplemente curitas. Pero Y ni te ahora, cuento, sí, ¿cómo? claro, no, está bueno ese de la piel. Bueno, y después la del día negro, salario en negro. Bueno, todas esas las hemos visto así como muy, muy patente en estos últimos días, ¿no? A Que propósito no nos escuche Trump, iba a decir yo. de Floyd, ¿no? Como apareció eso de la negrura como la desgracia. Incluso, no sé, en uno de los tantos informes que veía era que buscaban la palabra negrura, ¿no? Y que daba todas estas significaciones peyorativas, ¿no? Es decir, ¿cómo Hay una película de Spike Lee, que justamente lo escuché hablar, no sé si no vieron ninguna película de Spike Lee, véanla, que es Malcolm X, que el personaje está en la cárcel y le dice, busca la palabra negro en el diccionario. Y bueno, ¿qué dice de negro? Negro, sin luz, sin color, bla, bla, bla. Y después ahí en está, sentido, esa, en esa sentido es, sí. figurado, lo oscuro, lo malo, lo Sí, no tiene vergüenza, lo que fuera de lo normal, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas. Y él dice, bueno, los diccionarios los hicieron los blancos, mira, ¿no? acá Karim hace un aporte, Viernes Negro, Viernes de ofertas, proviene de la venta de esclavos, ¿no? Bueno, claro, precisamente de eso es lo que estamos tratando de pensar. Y que además estamos, porque, bueno, nosotros acá porque estamos haciendo todo este trabajo y todo lo demás, pero en verdad, me levanto a conectar mi máquina. Todos estamos atravesados por estas discursividades, ¿no? De repente, nada, como que tenemos que repensar, a ver, ¿qué estoy diciendo, no? Porque todas estas discursividades nos interpelan en forma permanente. A ver, algo más puso acá Karim. Viernes de ofertas, proviene de la venta de esclavos, pero se usa para compras masivas con tarjeta. Ah, claro, esa que es el Black Day, ¿no? ¿Cómo? Black Friday. Sí, o Black Friday. algo. Bien, sí, bueno, de Ya eso... va a llegar, como Halloween llegó, como el ¿cómo se llama? El santo de los enamorados también llegó, así que va a llegar el Black Day acá, en cualquier momento. Pero me parece que ya llegó, ¿eh? ¿Vos por qué no usás esas Porque cosas? estoy fuera de sistema. Está Yo digo, total- no me diga que ya se habla de Black Day, yo creí que hablaba de algo, Y se habla de happy hour, entonces... algo extranjero, que no me... Ya se reusa, ¿ves que te lo dice Karim? Que ya se reusa acá, ya hay ofertas los viernes, qué sé yo. Bueno, Nada, con esto vamos por otro con circuito. lo out que estoy yo. Bueno, si les parece, damos un espacio para las dudas, preguntas, y continuamos con los próximos componentes en el próximo encuentro, no sé, Clau. Bueno, podemos ver yo no analizaría todo, yo quería No, analizar los que son más significativos para etnocentrismo y temáticas, por ejemplo. claro. Y Y después arrancar con discurso de la información, y creo que ahí ya estaríamos.
Listo. Abrimos el espacio, saco las placas, todo esto después lo subimos, como hicimos con los anteriores. Que lo podemos subir también aparte de la clase, ¿no? Para que quede más sencillo, digo, de abrir. ¿Cómo es Sí, eso? sí. No, decía yo, subir la clase, pero también subir el Power por fuera de la clase. Ah, claro, sí, para que lo puedan también utilizar y revisar. Y Sin nuestras interrupciones. Bueno, abrimos este espacio para preguntas, para dudas, para comentarios, para recomendaciones. A ver, profe, perdón, pero antes de que se olvide, quería consultar cómo será la forma de evaluación, si es que ya se sabe. Ya tenía que salir eso. Ya tenía que salir, todo proceso educativo siempre es evaluativo. Y algo hablamos también en el encuentro anterior. En verdad nosotros organizamos esta materia de la siguiente manera. Ustedes hasta este momento ya tuvieron una evaluación que fue el primer trabajo práctico obligatorio. Están a punto de tener el segundo trabajo práctico obligatorio, creo que esta semana ya presentan las consignas, y nosotros haríamos el tercer tramo, ¿sí? Es decir, que la evaluación de estos textos que estamos revisando sería en un tercer momento, ¿sí? Que calculo que va a ser al final del cuatrimestre, los primeros días de julio, por ahí, ¿sí? No tenemos exactamente la modalidad, pero sí lo que sabemos es la bibliografía que vamos a tomar, que es toda la que dice en la parte de teóricos, ¿sí? Después, incluso después podemos hacer como la obligatoria. Obligatoria, ¿no? Es decir, incluso hay una parte de nuestro blog de cátedra donde aparece toda la bibliografía obligatoria, donde están los materiales con los que hemos trabajado, hay también videitos, y bueno, de eso se trata. En todo caso, tal vez en la próxima ya podemos dar como unas pistas de cómo será puntualmente el trabajo. No hay sorpresas, nunca va a haber sorpresas en nuestra materia. La única condición importante es que ustedes revisen los materiales, vean las diapositivas, no voy a decir las filminas, pero estaría bueno, que vean las filminas, lean las filminas, y de eso se trata, ¿no? Generalmente trabajamos esto que venimos haciendo acá, ¿no? Es decir, por un lado leemos la teoría y tratamos de pensar esa teoría en una materialidad concreta. En este trabajo en particular estamos viendo, bueno, cómo fue dicho un fenómeno tan importante como es la asunción presidencial en los medios masivos y sobre todo en estos medios nacionales, cómo aparece dicho eso, ¿no? Bueno, de eso se trata nuestra cursada. Sí, el Padlet lo tenemos medio abandonado, que se sigue usando, o nos vamos a manejar con la web de cátedra. En verdad, en el Padlet se están colgando todos estos materiales, como separados, pero en verdad son los mismos que aparecen en la web de cátedra. Profe, ¿el Sí, próximo dale. encuentro sería el jueves que viene? El próximo encuentro sería... no, el otro. ¿Hoy es martes? No, el otro jueves, que es jueves 18, hay Milagros lo señala. Jueves 18. Si todo nos va bien, lo ideal sería que ustedes avancen con las lecturas, jueves 18 de 12 a 14, sí. Que ustedes avancen con las lecturas, con la visión de los materiales audiovisuales, y que nosotros trabajaríamos entonces, terminaríamos con esto, Claudia, y nos tocaría discurso discurso de la El discurso de información. información de Yaró. De Yarodó, ¿sí? Que sería el próximo texto. ¿Se va entendiendo? Háganos así.
Muy bien, vamos. No sé si quieren hacer alguna otra duda, pregunta. Ya en todo caso, el jueves que viene podemos tener como un esquema de cómo podría llegar a ser esta evaluación, así se quedan todos más tranquilos. Pero más allá de la evaluación, que bueno, es uno de los discursos hegemónicos de la institución educativa, lo interesante de esto es que, nada, que nos podamos instalar en un lugar diferente para pensar los medios masivos, ¿no? Es decir, un lugar diferente al del sentido común. Sí, Clarín miente, es verdad que, bueno, pero en estos términos sería una hipótesis. ¿Por qué Clarín miente? ¿Sí? ¿Dónde está eso? Y de la única manera que tenemos de pensarlo, o una de las tantas maneras que tenemos de pensarlo, es a partir de revisar una serie de autores que nos permiten repensar distintas categorías. Y de eso se trata el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, también tendremos que, bueno, eso después lo organizamos. No ¿Hay sé algo en el chat? si quieren hacer... No, acá Milagro... No, lo del día 18. Sí, jueves 18 de 12 a 14, y creo que es el último Está bien. comentario. Lo importante es que esto les sirva, ¿sí? Es decir, que les sirva para pensar, incluso aquellos compañeros que no pueden estar en estos horarios porque quizás se les superponen. Nada, como decíamos en el encuentro anterior, en verdad estamos atravesando una pandemia, ¿sí? Que no es menor. La idea de sostener las cursadas y sostener la posibilidad de seguir estudiando es una clara decisión política, ¿no? Una decisión política muy importante del gobierno nacional, pero que también la universidad y nuestra facultad en particular. Por eso, bueno, todo aporte, porque todos somos novatos en estas maneras, es decir, si bien hemos dado cursos a distancia, virtuales, pero con otras características, esto se tuvo que montar en 15 días, ¿no? Y bueno, y creo que gracias al esfuerzo de ustedes y al que venimos haciendo con todo el equipo, no solamente de esta cátedra, sino con el resto de los compañeros que conforman la facultad, podemos seguir avanzando. Así que la idea es esa, que sirva, que podamos seguir sosteniendo esto que es la educación pública, y nada, y que todo duda, pregunta, lo que se les ocurra, será siempre bienvenido, pero no olvidarnos de ese escenario, ¿no? Que es muy importante y muy significativo para todos, e inédito, ¿sí? Acá preguntan si no se puede cambiar el horario del jueves. Para más tarde. Pero ya ese en el encuentro anterior tuvimos Una multitud. Claro, Alexis. No, yo además de 14 a 16 tengo clase en humanidades. Claro, ese es el otro tema. Es más, me voy a tener que ir antes. De todas maneras, la idea es el jueves en ese y el martes volver a este horario, así que vamos a mantener esos horarios, ¿sí? Vénganse el jueves más con las herramientas más repasadas, digamos, con las lecturas más frescas, porque va a haber seguramente más preguntas. Claro, pueden ir armando las preguntas en el transcurso, tenemos más de una semana, las podemos ir armando, repensando, ¿sí? En función de lo que estamos trabajando. ¿Hay alguien que dice algo? ¿O ya lo viste? ¿En el chat? No, era esto. No. Era el cambio de horario. Bueno, a todos, muchísimas gracias por la participación y entonces nos vemos en el próximo encuentro. Un gusto, chicas y chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima virtualidad. Un placer, lávense las manos, siempre. Y quédate en casa. A lavarse las manos.
Muchas gracias, profe, dice Avicola. Ah, mira, chao, gracias, profes. Ah, mira, gracias. En verdad es nuestro trabajo. Bueno, corto la grabación.